Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues estamos sobre la semana 4 y es importante hacer un repaso de nuestra planificación, de cómo estamos llevando las cosas y qué es lo que sigue. Eh, en forma reiterativa diré que enfoco las tutorías en estas explicaciones, orientaciones, en lo que tiene que ver principalmente con la actividad práctico experimental. Sin embargo, es importante no olvidarse de seguir el curso virtualizado en el Canvas y ir estudiando, seguir las recomendaciones de aprendizaje que están ahí, pues de manera que estén preparados para con los otros elementos que son evaluados, como las pruebas bimestrales y demás. Bueno, como decía, vamos a hacer un repaso de qué es lo que tenemos ahora en puerta. Déjenme ver aquí. Y segundo, compartir, compartir. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el anexo 3 que vimos desde la primera semana o la segunda. Y aquí nos habla de la estructura del informe técnico que forma parte del examen de grado, digamos en la parte que tiene que ver con el desempeño. Y en esta parte de aquí, en el 1.1, el análisis contextual es lo que vamos a atender ahora de cierta forma. Esta parte del punto número 2, pues espero que la estemos avanzando, que la tengan, sobre todo la parte que tiene que ver con los estados financieros, ya tenerlos organizados, los que ya hayan registrado sus empresas y ya tengan esa información, seguir y tratar de avanzar con eso. Eh, Algunos todavía ni siquiera registran una empresa. Entonces, bueno, pues es importante, miren, ya en esta ocasión vamos a empezar a hablar de lo que hay que entregar como la tarea del aprendizaje práctico experimental. Y bueno, pues eh, es importante que se pongan al día con las cosas. De otra manera, pues probablemente su trabajo se vea en riesgo de no ser un trabajo que tenga la calidad suficiente porque no se le da el tiempo suficiente para hacerlo de la mejor forma. Vamos allá. Entonces, esto está en el anexo 3, estos lineamientos, esta estructura que está aquí. Y reitero que esto es algo que ya observamos en las primeras clases. Ahora voy a pasar acá a nuestro plan académico. Y aquí, como decía, hemos ido nosotros semana a semana insistiendo en esto, en el aprendizaje práctico experimental. Analice la estructura del informe técnico financiero, que es el documento que acabamos de mirar, eh, o de recordar en todo caso, ¿no? Semana 2, selecciona la empresa que será la base de su informe técnico, siguiendo los lineamientos establecidos en el plan académico. Miren, semana 2, ya estamos semana 4. Y discúlpeme que insista, y muchos todavía no registran la empresa. En el siguiente, formule el modelo financiero con los estados financieros de la empresa elegida. Yo les pasé un formato, ya di las indicaciones, cómo vaciamos los estados financieros, la información de los formularios financieros de las supercías, cómo los vaciamos a ese formato. Y desde luego reitero mi disposición a que las dudas, inquietudes que tengan o las cosas que de pronto no comprendan, pues para eso estamos con los espacios de la tutoría o me pueden escribir por mensajería de Leva y si es algo que se pueda describir o ponerlo por escrito, bueno, lo podemos hacer. Y si es algo que amerita acudir a la tutoría, pues lo mejor sería venir a la tutoría. Y aquí estamos ya, miren, semana 4. Semana 4 nos dice, prepare el análisis contextual que corresponde al que corresponde la empresa del informe técnico. Bueno, vamos a ver. Siguiente semana, semana 5, entrega de la tarea APE. Presente el análisis contextual macroeconómico, sectorial y de la empresa que corresponde al informe técnico y el modelo financiero. ¿Qué es el modelo financiero? El modelo financiero es
esa plantilla Excel que yo les sugerí en todo caso, porque tampoco están obligados a hacer como yo les diga. Si ustedes pueden hacer algo mejor, excelente. Lo importante es que tengan dominio de eso, ¿no? De lo que están haciendo, porque al final son ustedes los que van a rendir ese examen. Bueno, eh, es la próxima semana, miren, ya es la próxima semana, y pues sí es un poco inquietante que todavía no tengamos una empresa elegida siquiera. En fin, bueno, a la semana 6 vamos a tener la videocolaboración, ¿sí? Les recomiendo ampliamente. Fíjense cómo dice aquí, exponga la importancia del campo de conocimiento financiero en el comportamiento, en el fortalecimiento del perfil profesional. Esto tiene más que ver con el conjunto de contenidos de la guía, no tanto con el aprendizaje práctico experimental, sino con las otras orientaciones del aprendizaje autónomo, en contacto con el docente y demás. Está más centrado en eso. Bueno, vamos a aquí dejar esto. Y ahora voy a hablar un poco, eh, digamos, a dar unas orientaciones generales en términos de qué debemos entender por un contexto. Recuerden que son tres contextos según la estructura. Un contexto macroeconómico, un contexto sectorial y un contexto de la empresa, ¿sí? El contexto de la empresa. Son tres elementos que hay que desarrollar. Cada uno entre 400 y 500 palabras aproximadamente. Y sobre todo para el contexto macroeconómico y para el contexto sectorial, es necesario incluir algunos elementos gráficos que muestren algunos datos duros de las cosas que se digan del contexto. ¿Sí? Vamos a ver, compartir. Ahora vamos a ver, déjenme aquí primero, eh, esto creo, no, esto no, otro, este, sí, este. A ver, compartir, ¿dónde me quedo? Eso, eh, es que como, no sé por qué no me deja, a ver, algo estoy haciendo de forma incorrecta. Voy a cerrar algunos archivos que tengo abiertos. Ser este. Sí, compartir. Aquí está. Ahora sí. Más bien es que no lo encontraba. Muy bien, vamos a ver. Eh, Cuando nosotros hablamos de un contexto es una descripción de ciertos elementos que han ocurrido en el pasado reciente y que pueden ser comprensibles o pueden ser entendibles, explicarlos ahora, ¿sí? También puede ser de muy al pasado sin que, aunque sea más difícil entender o comprender por qué pasó así. Pero en todo caso, como nosotros o ustedes están haciendo un informe de una compañía de sus últimos 5 años, entonces nuestro contexto puede referirse, debe de referirse por lo menos a los últimos 5 años o 6. Y si se trata del contexto macroeconómico, si fuera 10, bueno, no hay problema. El problema es, el asunto es que por lo menos debería referirme unos 5 o 6 años atrás. ¿En qué consiste? Bueno, en hacer un breve, pero breve análisis histórico de los elementos que se consideran importantes desde el punto de vista de la macroeconomía, en el caso del contexto macroeconómico. En el caso del sector, de cuál es el estado actual de ese sector. Algunos han elegido el sector comercial, otros el manufacturero. Algunos han puesto o han elegido compañías de comunicación, otros de compañías de servicios turísticos. Bueno, entonces ese es el sector turístico o de servicios turísticos.
de la comunicación, de la industrial, de la industrialización, que es la manufactura, el sector C, eh, y del G, que la letra G, que es el que corresponde al sector comercial. Y dentro del sector comercial, que es el más grande de todos, y en todos hay subdivisiones, pero el comercial es el que tiene más subdivisiones. Entonces, como hay subdivisiones, lo ideal es que nos refiramos, hay que referirse un poco más concreto, no a lo general, sino un poco más hacia el sector, digamos, más subdividido en el que pertenece la compañía. Por ejemplo, si alguien escogió una empresa que es un hotel, pues en vez de referirnos en general o referirnos en mayor medida al sector, a cómo se comporta el turismo en Ecuador, tratemos de aterrizarlo hacia el sector hotelero, ¿sí? Que claro, es un subsector del sector turismo. Y el sector turismo, a su vez, es un componente de la macroeconomía, ¿sí? Es un componente de la conformación del Producto Interno Bruto. ¿Quiénes son los principales actores? Bueno, para cada tipo de contexto podemos identificar distintos actores. Decía que estoy con problemas de internet, de luz y de todo. Vamos a ver, esperemos. No, tampoco va a ser mucho, lo voy a explicar, pero a ver. Ahorita estamos grabando, perfecto. Voy a volver a compartir en lo que estaba aquí. Les decía, por ejemplo, el sector de la comunicación. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, marco regulatorio, que antes del presidente Guillermo Lazo, presidente Guillermo Lazo, cuando estaba en campaña, no, y creo que el otro, el anterior de él, no recuerdo, pero había una ley de comunicación que todos los medios se quejaban, ¿verdad? Había un marco regulatorio. Y cuando andaban en campaña, eh, los posteriores presidentes al que puso esa ley hablaban de que iban a derogar la ley, ¿sí? Porque era nociva para los intereses del sector y para, en fin, para lo que se les ocurre. Entonces, al final, bueno, pues hubo cambios de la administración pública y en algún momento decidieron derogar esa ley o digamos, eliminar algunos apartados de esa ley. Entonces, ese marco regulatorio cambió. Y si nosotros estamos estudiando en nuestro periodo, se cruza ese evento, pues es algo que habría que referir. Porque definitivamente es probable que a partir de que se haya derogado ese marco regulatorio, yo no lo sé, pero quien tenga una empresa de ese tipo podría decir, mira, en ese año que se reguló ese marco, que se derogó ese marco regulatorio o que se modificó la ley de algunos reglamentos, leyes de comunicación, los ingresos de esta empresa se elevaron, ¿sí? Se elevaron. O al contrario, resulta que cayeron, disminuyeron, ¿no? Porque a veces las leyes también restringen el comportamiento o digamos, las capacidades de generar ganancias o riqueza de las compañías. Depende de eso. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ahora que en esta ley temporal que hay del incremento al impuesto al valor agregado, pues en los próximos años podremos estudiar si esa normativa o esa imposición fiscal
tuvo efectos en el desempeño financiero de las compañías. Otro ejemplo de marco regulatorio, ¿sí? Otro ejemplo de marco regulatorio. O también podemos observar que, por ejemplo, en el gobierno anterior al que está ahora, ustedes recordarán que en un inicio había una ley que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una ley que modificaba o que entraba en vigor una forma distinta de cobrar impuestos a la renta a las personas trabajadoras, a los asalariados como yo, ¿sí? Y entonces, bueno, eso iba a ser lo que iba a salvar al Ecuador de no sé qué tantas cosas, pero al final algo pasó, las cosas no resultaron y tuvieron que derogar. Esos efectos o estos marcos regulatorios tienen un impacto macroeconómico, ¿verdad? ¿Por qué lo tienen? Porque digamos, cuando decían que las personas iban a tener más poder, más capacidad de compra, parece que resultó al contrario. Y al final se terminó revirtiendo ese asunto. Bueno, hay muchos ejemplos como los marcos regulatorios pueden. Vamos a pensar en marcos regulatorios en empresas que tengan que ver, no sé, que estén fuertemente controladas por cuestiones de tipo ambiental, ¿no? O que son manufactureras que tienen regulaciones fuertes en materia ambiental y que de pronto se endurecen esas regulaciones. Bueno, pues eso va a afectar el desempeño financiero de las empresas, sí. Nosotros vamos a ir a averiguar, no. Nosotros vamos a ver si en ese periodo de tiempo, por ejemplo, cuando entró en vigor un marco regulatorio que favorece o que en sentido común favorece a esas compañías de ese sector o que deteriora en todo caso el desempeño financiero del sector, pues se tendría que ver en sus estados financieros, en su cuota de mercado, en su utilidad bruta o en su utilidad operativa o en una disminución o aumento en su utilidad neta. A eso me refiero. También los avances tecnológicos que pueden haber ocurrido y que en todo caso podrían favorecer o desfavorecer también a ciertos sectores. Por ejemplo, a ver, esta tecnología 5G, ¿no? ¿Ha tenido algún efecto, algún impacto en algunas compañías, pues en las telefónicas o en los que venden teléfonos, smartphones o yo qué sé, o en la forma de hacer publicidad? Yo no sé. Quien va a estudiar ese campo, ese sector, pues tiene que enterarse de eso y descubrir si hay algo y tratar de referirlo. También se proyectan tendencias futuras y posibles direcciones. Por ejemplo, si la macroeconomía en Ecuador la economía se espera que crezca o se espera que decrezca, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y también hay que concluir con la importancia de este análisis para definir estrategias eficaces. Fíjese, es interesante. Si nosotros hacemos un estudio de la situación actual de los últimos años de la macroeconomía en Ecuador, ese análisis que hacemos debería de servirnos después para que cuando analicemos el contexto de la empresa podamos asociar estas tendencias que hay en el comportamiento de la macroeconomía y los impactos que en sentido común, en sentido lógico y razonablemente pudieran favorecer o no, o o ser lo mismo, ¿no? En todo caso, para las compañías. No es que obligatoriamente tenga que ocurrir, pero lo que sí sabemos y tenemos claro es que dependiendo del comportamiento macroeconómico, algunas empresas le va a ir mejor y a otras les ocurre al contrario, ¿sí? Vamos a ver, vamos a seguir. Bien, ahora veamos aquí, ¿sí? ¿Qué es un contexto? No olvidemos de que entre 500 palabras máximo, ¿sí? Y las gráficas pertinentes. Y como yo voy a poner alguna gráfica y la voy a tener que explicar o explicarlo por qué la pongo y qué es lo que quiero mostrar que está allí, bueno, pues entonces simplemente centrémonos en que no son elementos del informe muy extensos. Tienen que ser bastante concretos, concisos y abarcativos. ¿Por qué digo abarcativos? Porque que diga que sean 400 palabras no quiere decir, yo voy a hablar del Producto Interno Bruto y me acabo las 400 palabras y ahí se quedó. No, eso no está bien, ¿no? Hay que hablar lo que sea necesario, escribir lo que sea necesario y tiene que ser abarcativo de manera que permita
permita tener una idea clara respecto del comportamiento de la macroeconomía y que después podamos sacar deducciones de ahí de qué va a pasar con nuestras empresas. El contexto es esencial para comprender un evento, situación o fenómeno. ¿Por qué? Pues porque proporciona, aquí me hace falta un lado aquí. ¿Por qué? Proporciona la información, fíjense, interesante, información y marco necesarios. Proporciona información. No es palabrería, es información. Si yo solo le lleno ahí de ideas así abstractas que no me llevan a nada, no, yo no voy a hacer un contexto hablando, definiendo qué es la macroeconomía. No, no. Hay que describir el fenómeno, situación o lo que ha pasado. Y que esos elementos permiten interpretar y analizar de manera adecuada. Permite considerar todos los elementos, miren, fíjense bien, todos los elementos, cuáles los que consideres relevantes, que rodean ese tema de discusión, esa idea central del qué de la macroeconomía, contexto macroeconómico. ¿Para qué? Para que tengamos una visión más completa y precisa de la situación en cuestión. Si nosotros solo habláramos, a esta empresa le fue bien, le fue mal, pero no hemos observado cómo se ha comportado la macroeconomía en los últimos años y a qué se debe su comportamiento, no podemos asociar cómo la empresa ha respondido, se ha adaptado o no logró adaptarse a ese fenómeno de la macroeconomía. Desde luego, todos sabemos que en el 2020 hubo la pandemia, ¿no? Claro, es algo innecesario, pero que afectó a la macroeconomía en su conjunto. Entonces, bueno, son cosas que se pueden describir. Algunos giros de negocios se vieron sumamente beneficiados con la pandemia, mientras que otros muchos, ¿sí? De menor calado, vamos a decir así, o profundidad en el mercado, pues sufrieron con eso o desaparecieron. Si hablamos del contexto macroeconómico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos decir? A ver, aquí hay un pequeño ejemplo, chiquito, pocas palabras, pero son ideas que vierto para que ustedes lo vayan viendo que hacia dónde me tengo que enfocar. En los últimos años, Ecuador ha buscado implementar políticas y medidas para promover la estabilidad macroeconómica y la reactivación económica. Estas incluyen la diversificación, la atracción de inversión extranjera, la promoción del turismo y el impulso de los sectores no productivos. Fíjense bien, este primer párrafo, bien como introducción, pero como ya estoy diciendo, la diversificación de la economía debería decir después cómo, si se ha diversificado o no se diversificó y en dónde se puede observar en algún gráfico, en algún elemento, en alguna línea de tiempo o algún elemento que nos permita tener datos. Datos duros se refieren a números o a mediciones que ya existen, que las tiene el Banco Central y que las estamos observando para sostener lo que decimos acá. La atracción de la inversión extranjera, pues sí, la queremos atraer, pero nadie lo puede lograr. ¿Ustedes saben por qué la inversión extranjera directa se ha ralentizado terriblemente en Ecuador? Cada quien puede tener su opinión. Yo tengo la mía, pues cada uno tendrá la suya. Pero no es eso lo que cuenta. Lo que cuenta es que yo vaya al Banco Central del Ecuador, a su página web, extraiga los datos de cómo ha evolucionado la inversión extranjera directa en los últimos 5 años y los ponga ahí en una gráfica y pueda decir, sin embargo, no se ha consolidado, no se ha podido, no ha habido. Y si leo algún informe del Banco Central que explique por qué no, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, generando información, sintetizando información, siendo concisos y concretos para poder tener mi contexto macroeconómico. Y a partir de allí, pues entienda por qué el sector turismo, por ejemplo, crece o decrece. ¿Por qué en vez de que haya más hoteles hay menos hoteles? ¿No? En fin, eso ya cada quien lo verá, cada quien lo va a ir estudiando, lo va a ir mirando. Es importante tener en cuenta que el contexto macro es dinámico y está sujeto a cambios y desafíos continuos, por lo que es necesario evaluar la situación actualizada para obtener una imagen completa y precisa. Bueno, vamos a ver un poquito más, ya no más, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo introductorio, ¿no?
A partir de este año enfrentó un contexto macroeconómico desafiante y dinámico. Durante este periodo experimentó, fíjense aquí, una serie de factores, ¿ok?, que afectaron su estabilidad económica y su capacidad. A continuación se describen algunos de los eventos y tendencias más relevantes que marcaron el contexto macroeconómico. Ah, se fijan, aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque yo aquí digo una serie de factores y luego digo que voy a exponer esos eventos y tendencias de qué pasó, porque si no, solo quedo en la palabrería esta que tengo en este párrafo y no llego a nada concreto. Bueno, pues entonces quiere decir que debería de poner adelante, que no es precisamente esto, pero adelante tendría que exponer esos factores con datos, ¿sí? Por ejemplo, la pandemia propició, ¿qué pasó? ¿Qué más vas a poner al respecto? Previo a la pandemia o en los años previos a la pandemia, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué hubo? La economía creció, decreció, ¿a qué se debe? ¿Qué efectos globales la afectaron, etcétera? ¿Y cómo afectó ese crecimiento general del Ecuador en los años previos a la pandemia? Y luego, ¿qué pasó en la pandemia? Y luego en la pospandemia, ya después en el año 2021, 22, 23, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué eventos han ocurrido que nos permitan darnos una idea de cómo ha ido la macroeconomía en el país en los últimos años, para que sepamos en qué ambiente macroeconómico ha estado trabajando esta empresa que ustedes van a analizar? Eh, bueno, a veces, siempre, miren, para Ecuador siempre el tema de petróleo puede ser algo recurrente, pero no abusemos de eso. ¿Por qué digo que es recurrente? Porque, como saben, pues siempre, no solo para Ecuador, para todos los países, los ingresos petroleros son importantes porque apoyan mucho de su gasto fiscal, lo apoyan mucho en los ingresos petroleros, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí sí hay algo interesante, dice, afectó las reservas internacionales del país. Claro, si no alcanza siquiera para el gasto corriente del gobierno, ¿no? Pues menos va a alcanzar para incrementar las reservas. Al contrario, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando, miren, por ejemplo, si yo quisiera hablar un poco, alguno dice, no, a mí me parece interesante hablar de qué ha pasado con las reservas internacionales en los últimos 5 años, adelante, pongan los datos, qué ha pasado, dónde ha ido, cómo han caído, y que permita decir qué va a pasar si siguen cayendo. Ah, bueno, como ustedes ya llevaron economía, micro y macro, ustedes ya saben que en una política eh, superavitaria, los gobiernos ahorran parte de sus ingresos y regulan el gasto que inyectan a la economía. En cambio, en una política deficitaria, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Se endeudan, inyectan más dinero a la economía para que haya más fluidez económica e impulsan el crecimiento económico. Ambos modelos tienen sus riesgos. No voy a dar una clase de economía aquí porque tampoco soy economista, pero sí traten de centrar por lo general o en líneas generales por qué pueden ser importantes las reservas internacionales para, para las empresas en Ecuador. ¿Qué va a pasar si se acaban las reservas? Yo diría que va a pasar cuando ya ni reservas tenga el gobierno para inyectar a la economía, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ahí, en fin, este, hacen sus conjeturas, ¿no? Algo de lo que hablaba aquí ante la necesidad de financiar los déficits eh, y compensar la caída de los ingresos del petróleo, Ecuador recurrió a un mayor endeudamiento externo. Claro, pues porque como ya no le alcanzaba el dinero, dijo, ¿y ahora qué hago? Pues me endeudo. Bueno, no entremos en debates, fíjense bien, no entremos en debates, no entremos en críticas, simplemente relatemos los hechos relevantes, como están, simplemente. ¿Ok? Bueno, imaginemos, sí, hay algo en el chat, déjeme tantito ya para terminar. Bueno, lo voy a dejar aquí. Imaginemos nosotros que en términos generales, así hacemos un contexto macroeconómico. Y con las primeras partes
pensemos en un contexto sectorial. ¿Qué es un contexto sectorial? Es hablar de cómo ha evolucionado el sector hotelero, el sector de los vehículos, el sector comercial de las tiendas detallistas, el sector comercial de telas y ropa de vestir, el sector comercial de los zapatos. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué ha pasado con ese sector? ¿Sí? ¿Cómo se ha movido en los últimos años? Hoy, ¿quiénes son sus actores? ¿A qué situaciones se ha visto sometido el sector? Por ejemplo, el sector comercial, claro, con la invasión de productos chinos tan grande que hay, pues en realidad el sector manufacturero, por ejemplo, quizás poco se interese en producir más porque al final no puede competir con precios y con costos. Y lo que nosotros encontramos en las tiendas es que pues hay muchos productos que se comercializan que no son producidos ni fabricados en Ecuador. ¿De qué nos habla eso? De eso nos habla de un gran volumen de importaciones, aunque no directamente de los negocios, muchos son simplemente distribuidores, pero eso está pasando en el sector comercial. Es el sector de la, no sé, de la electrónica, ¿no? De los aparatos electrónicos. Bueno, ¿qué está pasando con ese sector? Y así como vimos cómo ir centrando una idea con algunos datos para el sector macroeconómico, lo mismo hacer para el sector. ¿Qué datos duros podríamos aportar al sector? Bueno, pues por ejemplo, podríamos revisar en la misma página de las supercías cuál ha sido el volumen de facturación los últimos años de las empresas que corresponden a ese sector. ¿Cómo ha crecido? ¿Está en ascenso? ¿Está en descenso? ¿O qué está pasando? ¿O cómo ha evolucionado el número de empresas en estos últimos 6 años que están en ese mismo sector, en ese mismo segmento? ¿Hay más empresas? ¿Hay menos empresas? Eso es hablar del contexto del sector, ¿sí? ¿Qué le afecta? ¿Qué lo favorece? ¿Qué lo perjudica? Y cuando lleguemos a hablar al sector de la empresa, ahí en el sector de la empresa, vamos a hablar de quién es la empresa, qué vende, dónde está, tiene sucursales, no tiene, cuántos trabajadores tiene, eh, tal vez explorar en su página web cuál es su misión, a quién está enfocado, ¿no? ¿Quiénes son sus principales competidores? Ese es el contexto de la empresa. Y hay tres contextos, ¿sí? Que hay que desarrollar. Sí, adelante, Ricardo. Sí, Ricardo. Estoy conectado desde el celular por el tema de la luz. Eh, ¿Aló? sí, sí, te escuchamos. Ya, disculpe. Buenas tardes. Disculpe, le quería consultar con el tema de las empresas. ¿Solo se puede elegir del Excel o puedo yo escoger alguna otra? Bueno, en principio, las que están en el Excel son, digamos que dentro de los lineamientos es lo que tenemos establecido. ¿Por qué lo tenemos establecido así? Para, digamos, reducir las posibilidades de que empresas que provengan de otro espacio tengan dificultades de información, ¿sí? Ya, lo que pasa es que, bueno, yo soy de la ciudad de Loja y vi que en el Excel hay solo una en todo Loja, que vendría a ser Kia. Y en el Excel donde tendríamos que actualizar la empresa, ya está tomada esa. No sé si se puede trabajar dos alumnos de una misma empresa, No, porque si es que ese es el caso, yo tengo un familiar, bueno, yo vivo en Loja, él está en Quito, pero mi familiar tiene una empresa que se dedica a la elaboración de productos de origen natural. Es una empresa conformada ya de algunos años, entonces en el tema de acceso a la información pues no tendría ningún problema. sí, pero no está en los lineamientos miren, recuerden que esto forma parte de un examen de grado, ¿sí? Ujú. Es un examen. Entonces, el examen como tal de desempeño, a ver, la forma de establecer una evaluación
objetiva es que cada quien haga su empresa, ¿sí? Ya. ¿Sí? Y las empresas tienen que ser societarias, por eso tomamos de ahí de la superintendencia de compañías. ¿Por qué? Porque son las que tienen obligatoriamente que publicar su información financiera. Otras empresas que no son societarias, bueno, posiblemente hay algunas empresas unipersonales que, bueno, no sé, estuvieran dispuestas a proporcionar, pero también este tipo de empresas también podrían llegar a tener ciertos sesgos en la información, ¿sí? Porque, digamos, de alguna manera están menos reguladas en términos de cómo manejan su contabilidad. Ya. Entonces, solo sería del Excel. ¿Sí? Pues, a ver, vamos a ver. Yo diría, a ver, si estás en Loja y tú quieres hacer de una empresa en Loja, bueno, lo podemos mirar, pero recuerda que tiene que ser una empresa societaria, ¿sí? Ya, Sociedad societaria. anónima o de responsabilidad limitada, alguna de las dos, y, y preferentemente que sea del sector comercial, de manufactura o de los que están puestos ahí. Otros sectores no, porque ya por experiencia sabemos que luego tienen complicaciones, ¿no? Por ejemplo, el sector agropecuario. Hemos visto que de pronto se complican las cosas no para mí, sino para los estudiantes mismos, por la dinámica diferente que hay en el campo, ¿no? Y en los ciclos productivos. Entonces, bueno, ahí, debe de haber más seguramente. O sea, no, yo sinceramente conozco pocas empresas societarias en Loja. Seguramente hay más. Viendo la base de datos de la Superintendencia de Compañías, filtrando por la provincia o filtrando por el Cantón Loja, qué empresas hay y te gustase hacerlo de esa manera, pues lo podemos mirar, ¿cómo no? Ya, y otra consulta, disculpe. Por mi trabajo yo tengo acceso, bueno, tengo contacto con algunos contadores que se dedican a llevarles la contabilidad de algunas empresas. ¿Sería necesario que yo tenga, digamos, la autorización expresa de los gerentes de la empresa o con yo tener acceso a la información ya es suficiente? ¿Por qué usamos de las supercías? Porque esa información es pública. Hay una ley que dispone que tienen que publicar su información financiera y como existe esa obligatoriedad, pues nosotros la tomamos de ahí para hacer nuestros trabajos o nuestros estudios. Sí hay algunos límites, ¿no? En términos del uso de la información. No podemos usar esa información financiera para hacer, digamos, de alguna manera, crearles algún perjuicio a las compañías. Claro, claro, Nunca, claro. al contrario, lo que estamos tratando de hacer es tratar de generar información más cualitativa que les pueda ser útil, ¿no? Por eso terminamos con estrategias financieras. Entonces, no, no pensaría que en todo caso, a ver, es que tengo, que la empresa me da una autorización para procesar su información. Bueno, estamos simplemente eh, haciendo un estudio de una información que ya está publicada, ¿sí? Oye, que ya es pública. Ya es Ya, pública, claro. entonces podría, bueno, ponerme a buscar de la base de datos alguna otra societaria en Loja, ¿no? O de Sí, cualquier otra ciudad, ya que solo vamos a acceder al portal de información que está en Internet. sí, sí, porque de ahí es donde se pueden obtener los informes. Ya, ya, listo. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Eh, desde luego, bueno, comentarles, miren, para agilizar este tema, se me está terminando la batería, creo que en cualquier rato se me apaga, pero para agilizar este tema de la redacción de los contextos, ustedes pueden valerse, por ejemplo, de herramientas de inteligencia artificial, como el ChatGPT, como el Gemini de Google, como el Copilot, em, pero hay un pero. Primero, noten que un contexto se describe en forma de párrafos, no en forma de viñetas o de conceptos con negrita, dos puntos y como definiciones de diccionario, ¿no? No es así. Entonces hay que tener cuidado, uno puede generarse información desde ahí que luego habría que, digamos, refinar cómo la voy a presentar en mi informe técnico. También es importante que cuando vamos a apoyarnos en esas herramientas, previamente en ese chat que se genera con el robot, le aportemos cierta información básica
al robot o a la inteligencia artificial para que sepa y entienda qué es lo que quieres. Ya hemos visto otros trabajos que vienen con un montón de viñetitas y todo eso, y al final resultan cosas que son incoherentes, inconsistentes y que en realidad ni siquiera ayudan al estudiante a tener un buen desempeño en su examen, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con eso, traten de hacerlo de una manera, digamos, eficiente, ¿sí? Eficiente, para que lo que les devuelva de información eh, que ustedes están investigando, al final, miren, la inteligencia artificial no es más que una ruta corta de llegar a la información que estoy buscando. Antes, ¿cómo hacíamos? Pues googleábamos, entrábamos Google, palabras claves, y para que me dé mi información y voy a leyendo y luego voy recortando y pegando y todo eso, ¿no? Y luego pues no sé cómo organizar todo eso. Pues sí, cuando te salen un montón de billetitas es como un copy-paste, ¿no? Que se hace al final. Y eso es lo que no es adecuado ni profesional. Pero sí es una ruta para investigar más rápido, para obtener información más rápido, pero tenemos que validarla y también darle un formato, ¿sí? A esa información que vaya acorde al tipo de informe que queremos presentar, ¿verdad? Entonces, bueno, tómenlo en consideración. Si tienen alguna inquietud al respecto o duda bueno, de igual sobre ese tema, pues pueden escribirme, consultarme y si está en mi mano ayudarles, pues con todo gusto, ¿sí? Bueno, pues eso es todo por hoy. Les agradezco su Una presencia, les deseo consulta lo antes que mejor. se Sí, retire. Eh, adelante. Vi que estaba lo que es análisis y todo eso, y no sé si tal vez no lo entendí. ¿Hay que mandar todo eso referenciado o del contexto al El inicio de la contexto clase? macroeconómico, el contexto sectorial y el contexto de la empresa. Correcto. ¿Te refieres a a las fuentes de información? Sí. Sí, hay que, exactamente, ahí en el anexo, no está, creo que en el anexo 3 no está este tema de bibliografía, está en otro anexo o está en la guía, que dice que todas las fuentes informativas tienen que ser citadas y referenciadas. Por ejemplo, si yo hago una tabla o pongo una gráfica de la evolución del Producto Interno Bruto, pues le voy a poner fuente Banco Central del Ecuador 2024. Y desde luego esa fuente después tendrá que ir en la bibliografía, ¿no? Siguiendo las normas APA. Ya, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo Sí, adelante. voy a buscar ya la empresa con la que voy a trabajar y no sé si será posible una vez que ya también tenga todo realizado de la clase de hoy, o sea, ya todos Sí. el contenido que tengo que hacer, ¿será posible yo acercarme a la universidad para revisar el trabajo que tengo hecho? Sí, bueno, es que digamos en realidad, para eso tenemos este espacio, ¿no? Este y la hora Ya. siguiente. Sí, la hora siguiente también. Eh, Puede ser así, pero si de pronto está, digamos, para ir a la universidad está bien, pero habríamos que tomar un momento que tenga dentro de mi agenda un espacio para poderlo revisar. Ah, entiendo, entiendo. ¿Sí? Listo. Entonces tendrías que escribirme y ponernos de acuerdo, y no sé, yo reservar una salita por ahí y Ah, ya. reunirnos a una hora determinada, ¿no? O sea, encontrar un espacio común donde lo Ay, podamos todo gusto. ya, la pregunta era Bueno, más por lo que estoy un poco como que atrasado con el tema de la empresa, pero bueno, voy a tratar de ponerme al día y voy a utilizar también este espacio para presentarle los avances, entonces. ya. Si es que digamos, a ver, si es que la parte que tiene que ver con la información financiera aún no la tienen resuelta, lo importante es que es más importante que ya tengan los formatos, los formularios o de dónde la van a tomar, porque sin eso, pues no sabemos a dónde vamos. Para el tema de los contextos, no se necesita la información financiera. Lo de la información financiera era ir avanzando, ¿no? Porque eso es engorroso. Mm, Pero para el tema de los contextos, lo que sí se necesita es saber qué empresa es, de qué sector es, a qué se dedica, etcétera, pues para poder hacer esa escritura y aportar esos elementos del punto uno del informe, es el análisis contextual, ¿sí? Fíjense, no, en el contexto de la empresa, no hacemos análisis financiero, ¿eh? Eso va a venir después, no hacemos. Por eso la tarea no incluye el análisis financiero, solo el modelo financiero que es
ese formato cuadriculado, o sea, esa base de datos integrada o como le queramos llamar, donde ya tenemos los datos financieros, porque ya estamos, eso nos permite estar seguros que sí contamos con toda la información que vamos a necesitar después. ¿Qué nos ha pasado otras veces? Que ya tenemos los contextos, tenemos la empresa, tenemos la y luego resulta pues que sí, sí había información financiera, pero luego siempre no hay, ¿no? Es que un año no revisé y no tienen, o está el formulario, pero está presentado con cero, todo. Entonces no hay datos. Por eso empezamos ahora con asegurar que sí hay datos financieros, pues para que no tengamos después inconvenientes. A otros estudiantes les ha tocado luego pues, cambiar de empresa, volver a hacer otro contexto y en fin. Y no estamos para eso porque el tiempo también es un valor que tenemos que optimizar. Con eso se refiere al taller, perdón, al deber del día para el 24, ¿verdad? De este mes. Se refiere a, bueno, la actividad práctica experimental calificada es, así como está en el plan académico, que es la entrega de este avance del informe, que es el análisis contextual y el modelo financiero. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y el avance hasta cuándo lo presentamos? Ahí está en el plan académico. Eso me parece que es, creo que les decía que está para la semana 5, que ya es la próxima semana. Ah, ya, listo. ¿Sí? Bueno, ahora sí los dejo porque cualquier rato se me apaga. ¿Sí? Gracias por estar y nos vemos la próxima semana y yo pendiente de sus mensajes. Listo, profe, gracias. Hasta luego.